Hola, bienvenidos a el lado B de Bumbayé. Esta vez estamos con un amigazo, un maestro de la música y una persona que personalmente quiero mucho, Carlos Valdés, a.k.a. Matt. Bienvenido. Machis, muchas gracias por la invitación a esta lado B de Bumbayé. Y ya se viene pues el evento ahorita en diciembre. No me lo pierdo, va a ser increíble. Yo sé que va a ser increíble. Ya se viene, ya se viene. Sí, ya era hora. Uy, sí, sí, man, qué delicia. Qué felicidad poder contarle a la gente que venimos, que volvemos, que vamos a poder compartir, vamos a poder escuchar música, gozar y liberar un poco. Y bueno, pero estamos acá también como para conocerlo. La gente conozca un poco qué hay detrás de esta persona, de DJ, productor, que también hay todo un cuento de usted como un analista y que nos cuente un poco también de todo lo que hizo con ese aparato que se inventó. Bueno, básicamente, bienvenido otra vez y empecemos por donde usted quiera. No, mentiras. Empecemos con esta pregunta. ¿Esta canción se llama Sofrito o se llama So Free To? Parece que la canción tiene dos significados. Porque se escribe en inglés. Sí, se escribe en inglés, entonces dice so free to. O sea, tan libre para crear, para cosas creadas, para imaginar. Pero al mismo tiempo la palabra también suena como sofrito. Y sofrito fue por la clase de sonido que se percibe en la canción, o sea, la cantidad de elementos que tiene, tiene un saborcito, tiene una cantidad de cosas y tiene como ese desarrollo del sonido muy parecido a lo que cuando, por ejemplo, tú escuchas algo que se está fritando y empiezan la cantidad de sonidos a ir por aquí y por allá. Entonces, esto lo representé también con algunos efecticos dentro de la canción. Obviamente tiene algo una guitarra como muy funky, Como tiene ese siempre. sabor pues, y tiene un hi-hat que es del loose disco, que suena un poquito retrasado, entonces le hace esa sensación, es una cadencia pues, Ok. bien interesante. Ok, entonces definitivamente es sofrito. Sofrito. Muy bien, muy bien. Bueno, viejo Matt, cuéntenos. Sí, juepucha, es mucho que Mucha hablar. historia. Sí, y cuéntenos un poquito porque me parece súper interesante tenerlo acá. Cuéntenos un poquito del inicio de la música electrónica acá en Cali. Yo creo que todo el mundo quisiera oír un poquito de eso y engancharse. Toda esta gente nueva que está empezando a escuchar y a entrar en esta comunidad, en esta escena. Como, cuéntenos de dónde viene Mira, eso. hay una vaina y es la siguiente, y es cómo se puede formular la pregunta. Y es una ciudad o un lugar donde se dice, ya empieza a ver la historia electrónica de la música electrónica en una ciudad o en una población, o en un país. ¿Desde qué momento se define? Cuando hay difusores que las dan a conocer a los oyentes y a gente que le empiece a disfrutar, o cuando un artista realmente empieza a hacer música electrónica. Ok, Entonces estamos hablando de que la música electrónica, de dos pues, momentos. prácticamente, pues, Delia Derbyshire, toda la cantidad de artistas que la mayoría son mujeres, y de hecho hay un documental llamado Sisters with Transistors, Sí. que habla sobre el inicio de la música electrónica gracias a estas chicas. Entonces, estamos hablando de mitad de siglo, y como en los años 70 ya prácticamente teníamos ya había un gran bagaje de música electrónica a nivel mundial. Estaba toda la parte del crowd rock, estaban ya los grupos de funk y de disco ya metiendo sintetizadores, y eso prácticamente podría entrar dentro de la música electrónica como tal. Entonces, los clubes en los 70s aquí en Cali
obviamente también esta música la escuchaban. Un acercamiento que yo tuve cuando era niño fue, tenía más o menos, obviamente uno en la casa pues escuchaba funk, salsa, una cantidad de géneros. Disco, salsa, exacto, todo disco, esto. todo este asunto. Pero por ejemplo, uno de los artistas que realmente es uno de mis artistas favoritos, que es Jean-Michel Jarre, es un artista de música electrónica que sacó su primer álbum, Oxígeno, en el año 76. Yo lo vine a escuchar a los 4 años en el 78. Y eso fue prácticamente mi primer contacto. Y eso fue algo, o sea, me abrió la mente. Poder tener como la sensación de otros sonidos que no fueran producidos por música, por instrumentos Análogos, por decirlo de una forma. ¿Ya? Entonces, también empecé también a notarlo en la música funk, en la música disco, y después ya vino el pop y todo el uso cargado de sintetizadores, inclusive hasta en el rock. Entonces, si en las emisoras empezaron a difundir eso y en los clubes empezaron a tocar eso en los 70s, entonces la historia de la música electrónica tiene que haber empezado en los 70 en Cali. Así de sencillo. Y hay DJs, por ejemplo, como Fernando Castro, DJ Profesor, es un DJ que ya tiene más de 70 o más de 70 años y es la leyenda viviente. Hay que aprovechar ya. Hay que traerlo. Para decirle, bueno, contanos acerca de esta vuelta, cómo la que se movía y qué clubes habían, que encuentre como la Bill Bouquet, Exilion, una cantidad de clubes que se escuchaba esta música. Entonces, pues también eso sirve para que los nuevos DJs y los artistas y la gente también se dé cuenta de que, pues obviamente la música electrónica no necesariamente empezó en el 2000 o en el 2002 o en el 2003, sino que estamos hablando de 20 años antes. Sí, es un proceso de evolución que, como usted dice, que viene de lo que era el rap, de lo que era el rock, de lo que era el pop, que estaba también medio surgiendo, y como la convergencia de eso con el uso de los sintetizadores. Remontándonos un poco más a Cali, ¿cuál es su recuerdo de la primera fiesta electrónica? O sea, como que listo, estamos en este proceso, llegó la música, pero ¿cuál es como ese primer recuerdo que usted dice, bueno, hay una fiesta de música electrónica? O sea, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que bueno, yo más o menos empecé con el cuento de adentrarme con los vinilos, porque eran vinilos que uno tenía que comprar cuando tenía 13 años, en el año 87. En esa época ya existían una gran miniteca que después ya empezó a cambiar los nombres, o sea, habían minitecas y maxitecas. Entonces, una gran miniteca muy famosa que se llamaba La Paradise, de William Omaña. Omaña es uno también de los DJs más antiguos, casi del mismo tiempo. Bueno, Fernando es mucho más viejo, pero es tan antiguo que él también podría contar mucho acerca de esta historia. Y en esa época, obviamente, muchos iban a esas rumbas, y esas rumbas eran high energy, house, Italo house. Luego ya llegó una competencia fuerte que era la Hot Party. Ahí salió Killer, Carlos Mix, y ahí, mientras Party era como lo más high energy, lo más de la high class, Hot Party era lo más un poco más underground, por decirlo así. Okay. Y era un Italo House mucho más selecto, eran otras cosas. Entonces, ellos empezaron a hacer maxitecas, entonces ya eran eventos de mucha gente y era toda la noche escuchando Italo House, escuchando House Music. French House. El French House ya vino en el 97, en la época de Molotov, cuando salió Daft Punk y toda la onda francesa. Pero estamos hablando de año 89, 88. Okay. Y ya después vienen en los 90 cuando ya las maxitecas. Y recuerdo que había también una maxiteca muy famosa que se llamaba la Macroeffectus de Cúcuta. Lo que pasa es que ellos estaban cerca a Venezuela, y en Venezuela vos podés conseguir los vinilos muy bien grabados, porque cuando los conseguís aquí grabados en Colombia,
La prensa era la prensa que estaba acá. Hagamos plata y Eso hagamos era plata, exacto, hagamos plata, un- exacto, hagamos plata, pero menos y menos calidad. Difícilmente encontrás muy buenas grabaciones de Sí. vinilos en Colombia. Pero en Venezuela ellos ya tenían la técnica. No sonaban como un vinilo Masterizado, estadounidense también. o prensado en Estados Unidos o prensado en Europa En Inglaterra. o en Inglaterra, pero sonaba muy bien. Y de hecho vos conseguís mucha salsa de los coleccionistas de salsa, son venezolanos. Son venezolanos. Son venezolanas el prensado. Y es de muy buena calidad. Entonces, solamente había vinilos. La Bacrofetus de Cúcuta, ellos tenían a Venezuela al lado, ellos les llegaba, y Venezuela estaba en la época todavía bollante del petróleo, entonces les llegaban los vinilos y cantidad de producciones que bajaban las cintas de 8 tracks para prensar vinilo y sacaban vinilos por doquier en Venezuela y entraban mucho por Cúcuta. Entonces ellos tenían acceso a toda esa música de primera mano. Nosotros a Cali nos tocaba esperar a que, ve, Carlos Augusto, ya llegó el disco tal, o ¿qué viene nuevo? Ve que tengo tal, y a veces venía con unos huesos y los berracos, pero de todo también venía también con cosas, con unas joyas que decía, wow, esto, dice, uy, siquiera lo compré, ¿ya? Entonces, pero era mucho más pausado. Sin embargo, de todos modos uno escuchaba mucha música interesante, llegaba también cosas también muy buenas. También lo otro era que pues, también estaba la radio también ayudaba a hacer la difusión, entonces la radio también reducía el espectro de conocimiento musical. Claro, segmenta siempre. Exacto. Pero después ya hay como una mayor apertura hacia el 92, 93, cuando llega la discoteca The Place y empieza a escucharse muy fuerte el tribal. Porque veníamos del Eurohouse, veníamos del Italo, del High Energy, y llegan ellos con el Tribal. Es Strictly Rhythm, Nervous Records. Exacto, llegaban con unas producciones increíbles y obviamente ya uno empezaba a escuchar otra cosa, empezaba a escuchar los Master at Work. Master at Work, claro. Louis Vega, Eric Morillo, o sea, empezaron a llegar cosas como otra vuelta. Pero también era porque también tenían un man que se llamaba también William y el man venía desde Estados Unidos y traía las maletas de vinilos. No esperábamos a Carlos Augusto Correa que nos trajera. Carlos Augusto Correa traía cosas chéveres y todo, pero pues tocaba esperar a que le llegaran al man. Hizo que llegaban y venga ya, mijo, que ya le van a acabar los discos. Claro, corra. Y no corra, hermano, para llegar allá. Esto que suena es Strictly Rhythm. Ese es de Mall People, el Break Night. Louis Vega. Ya. Esta canción es un viaje. Claro. Esta canción es un viaje. Sí, Alba es un clásico. y Alba Maeda la hace en la época en que ya empezó a cotizarse. Porque él empezó obviamente con producciones dentro del tribal, pero un poco diferente, con un sabor muy propio. Y luego él se dispara como remixer, entonces empieza a hacerle remixes a muchas estrellas, pero también empezó a hacer también producciones mucho más maduras, y entre estas Break Night. Este remix este es un remix a Mall People, y es un viaje total. O sea, esto nosotros lo empezamos a tocar en el año 98, cuando se montó Túnel. Después de Molotov, que fue el 95, el 98, se montó Túnel, que lo montamos en Trameco. Eso fue como una semana dándole con Javier Aleocampo y yo dándole y moviendo de cosas cerchas y monte roboscanes y monte de sonido y todo. Y para esa época empezamos nosotros a tener esa alternativa de música electrónica, con una música totalmente diferente a lo que se escuchaba de pronto en esa época, que también estaba entrando mucho el trance y otras cosas, ¿no? Nosotros nos íbamos más por esta vaina. Era como la descendencia del tribal, pero ya enfocado más al house, a un house muy underground. Hoy escuchamos Danny Tenaglia, escuchamos a Deep Dish, ya escuchamos a todo esto, a Josh Wink que también está en la Street Rhythm y tiene una canción que se llama Consciousness, que es un voladero también. Es un clásico también.
pero esta canción es... Entonces, resulta que nosotros empezamos a hacer lo que llamaba las sessions, que era, éramos los DJs de la época, Moras, Killer, Alejo Campo, Carlos Mix, Javier Killer, yo, algunos de Popayán, Ajá. y cada uno llevaba como su pilita de discos y la hacíamos una vez cada mes más o menos. Entonces cada uno llevaba con lo suyo, empezamos de temprano, compramos chorro, a tomar y a tocar toda la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Empezamos 8 o 9 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Y cada uno se turnaba y llegaba, muchachos, traje esto, y empezaba uno a tocar. Uno, uy, esta canción de cuál. No, esta canción se llama tal, Claro. tal, y uno empezaba a vender las carátulas, todo. Y es que la dinámica ha cambiado mucho, ¿no? O sea, de hacer una reunión ocasional de amigos donde también la gente se empezaba a conocer su música y decían, uy, este disco lo tiene tal y este disco lo tiene tal. Y era también como ese afán de llegar con la nueva bomba. Y eso ha cambiado mucho. O sea, ahorita la forma de vivir la música es muy difícil. A uno le da como tristeza, ¿no? Ver que la emoción de tener la música, 2 clics y ya la conseguiste. Y ya la conseguiste, lo después por Spotify. Noche como estás tocando y con el celular. Oye, déjate de sorprender. La música es tan amplia y hay tantas cosas. Y ya que tenés Spotify, sí que te debe ayudar a ampliar más el espectro. Sí, a mí me encanta la recomendación semanal de Spotify, me parece buenísima. No, y tiene un esquema de inteligencia artificial bien desarrollado. Sí. Lo que no me gusta de Spotify, y eso se lo voy a criticar, es que los artistas viven una miseria. El dueño es un multimillonario, pero los artistas aguantan hambre. En una entrevista que le hicieron a Nagari Numan, que es el autor de Cars, la canción Cars, que es en la época del New Wave, en los 80s, el tipo hace una canción nueva, es una producción nueva, es una canción nueva, y le preguntan acerca de Spotify, entonces el tipo dice, una canción como esta en mis épocas me daba para vivir cómodamente 5 años, o mucho tiempo, cómodamente. Ahora saco una canción y no me alcanza ni para un tinto. Obviamente también hay muchísimos artistas, hay muchísima música, hay cosas que ya vos no puedes saber, no sabes si es este género o este otro género, porque la línea es tan delgada, es tan que vos no sabes. Entonces, a veces decir, no, es que esto es una fusión entre esto y esto. Claro. Sí, y eso también lo puede dar, gracias a Spotify, el conocimiento de la música como tal. Pero son esas otras cosas esos downsides que... Sí, pero por ejemplo eso no es solo de Spotify, es algo del negocio de la música en lo que también se ha transformado, ¿no? Creo yo que también tiene mucho que ver es la capacidad de producción que ahora tiene la gente. O sea, antes, si no eras músico, para vos era un sueño pensar en poder producir algo. O sea, tenías que primero hacer una carrera, aprender, Ahorita, como todo, porque no es solo con la música, también pasa con la edición, con la animación, con el gráfico, con todo. Con todo lo que tiene que ver con tecnología, que te desarrolla unas herramientas que te facilitan el poder plasmar lo que vos tenés en la cabeza. Creo que eso se va, o sea, es una evolución. O sea, tenemos un amigo que es Daniel Gómez, que crea esto que se llama NEA, que es inteligencia artificial haciendo música a partir de lo que tú le alimentas. Entonces, creo que es el problema en general del consumismo en masa, pues, hasta de la música. Sí. De hecho, hablando de eso, también son el hecho de que es más barato. Porque es que claro, ya no necesitas un estudio. En la época que Kevin Sanderson y Juan Atkins hicieron música y Frankie Knuckles, que Frankie Knuckles tenía, creo que era Frankie Knuckles, que tenía una 808 y se la prestaban entre todos para poder ven y todo producir.
préstamela. Bueno, hágale pues. Y hacía sus canciones. Bueno, ya te la entrego, gracias. Y hacía sus releases. Pero la historia del house music en New York, por ejemplo, empezó con una máquina que la compraba uno, pero era una vaina como muy chistosa porque eso puede hacer como una especie de como democracia muy selecta, pues, pero sí, ahora es mucho más barato producir. En esa época, y en esos equipos en la época costaban. Y tener equipos también ya que hicieran cosas más complejas, costaban. Jean-Michel Jarre era un man que, pues, hijo de un cineasta, tenía plata y podía tener lo que quisiera, tenía Kurzweil, tenía ARP, tenía lo que quisiera y el tipo producía sin ningún problema. Entonces, digo, también, obviamente, el tipo sí aprovechó la tecnología de su época y la posición que tenía para poder producir. Hizo cosas Es que magníficas. creo que también en eso se basa la música electrónica y por eso es que nunca para de evolucionar, porque el efecto electro o ¿me entendés? Todo lo que tiene que ver con energía, tecnología, siempre se va a seguir desarrollando y el espectro es casi que infinito en la creación pero yo por ejemplo, me parece bien, o sea, hay un reto de la gente y es un reto en uno como público de ser más demandante, de buscar más, de tal, pero hay una forma donde todo el mundo se puede divertir y compartir y ya estás en vos que consumes y que tanto investigas. Por ejemplo, de hecho en la producción musical hay un libro muy interesante que es de Denis DeSantis, que es acerca de la producción. De hecho, gracias a ese libro yo empecé a producir. Se juntó la necesidad y con las ganas, con la necesidad y con una cantidad de cosas. Y este libro me llegó en el momento que era. Y el tipo decía, cuando vas a producir, vos tenés dos momentos de trabajo. Uno es cuando eres como un niño que juegas con la música, juegas con los instrumentos, exploras, haces aquí, haces allá, devuelves, atrasas, empujas, detienes. Y está el momento de ser adulto, cuando dice, bueno, ya aprendí, ya experimenté, y ahora sí voy a empezar a hacer. Entonces, el reto es ese, el reto es no dejar de ser niño y experimentar. Muchos DJs... Pero aplicar cada vez lo que vas aprendiendo. Y aplicar el conocimiento aprendido, porque es que eso se trata. Porque la práctica es el maestro, el famoso refrán. DJs nuevos que me han preguntado, ¿usted qué me aconseja? ¿Usted que está empezando? Experimente todo y no deje de experimentar. Pero tómeselo en serio. Sí, con un norte. Pero experimente todo lo que quiera. Hablando de experimentar y de probar y hacer, ¿cómo es eso del...? Yo todavía no he entendido bien si es un controlador o un mixer. Es un controlador. Es una mezcla entre los dos porque te he visto tocar solo con él. Entonces, sí. Bueno, cuéntanos cómo se llama, qué es. Vas que la historia es... Bueno, la historia es larga. Porque... Hagámosla más rápida. Bueno, hagámosle la versión rápida. Esta fue la segunda versión o fue la segunda vez que ya hacía un controlador. La primera vez hice un controlador muy básico, lo hice en madera, con controles de lo que encontré para comprar en cualquier parte, y utilicé unos controles de PlayStation que llevan USB. Y con eso, por medio de software, yo manejaba Traktor. Pero obviamente tiene ciertos bugs, tiene ciertos problemas, y es muy lento, todo ese asunto. Entonces, siempre quedó, me voy a hacer un controlador, ya, me quiero hacer un controlador como a mí me gusta. Y empecé a trabajar la idea, y yo me demoré varios años trabajando la idea. Hasta cuando, bueno, llegó el momento de hacerlo. Y obviamente ya había trabajado en Ableton, y en Ableton todo lo que exige Ableton, los plugins y todo.
yo necesito hacer un controlador que tenga muchas perillas para poder yo manipular muchas cosas, porque en los controladores que yo conozco son muy portátiles, muy chéveritos, pero Son toca como limitados en la muy cantidad limitados. de Entonces voy a hacer instrumentos algo que que puedes tenga, usar. exacto, voy a hacer algo que me dé todas las posibilidades de tener dónde asignar cosas para mover aquí y allá. Exacto, bueno, expliquemos. Una mega consola. Un controlador es, para situar a las personas que lo necesiten, un controlador es un aparato creado para poder asignar unas funciones determinadas y a partir de ahí generar un control sobre lo que se está tocando. Exacto, exacto. Yo controlo ciertas perillas del software, como en Ableton, por ejemplo, los volúmenes, ganancias y Desde todas lo esas cosas. físico, ¿no? Desde el Entonces, computador. eso por medio de mensajes MIDI, yo se llama por eso se llama controlador MIDI, porque manda unos mensajes MIDI para poder controlar. Es como el lenguaje universal. ¿Cuántos variantes puedes manejar en el? Mira, él tiene 64 perillas, 65 perillas, de las cuales 64 están distribuidas para 8 volúmenes, 8, 16 controles para la parte de Ableton, que era la parte de reverberación y delay, y el resto para asignarlo a lo que yo quisiera. Okay. Y con 3 capas. O sea que en cada una de las capas yo pueda tener, o sea, si yo tenía 8, 8, 24 y 40, 24, bueno, se me fue la matemática, el resto en 3, eso lo multiplicaba por 3, entonces tenía como 100 y pico posibilidades para poder manipular. Ok. Ya, entonces puedo hacer lo que yo quisiera. Para usted que es bien inquieto. Y obviamente los botones, todo el asunto. Y con Aurora, extraño mucho a Aurora. Definitivamente yo extraño a Aurora porque tiene una energía muy especial. Y cuando allá lo estrenamos en un live. Allá lo estrenamos. Por eso lo tengo tan marcado. Bueno, cuénteme un poquito de Matt como la persona que hace música, que toca, y un poquito como Matt, la persona B-side, la persona B, la persona que sos de día, que... Mira, yo trabajo, pues, una de las cosas que hago generalmente es, obviamente trabajo para una clínica, manejo toda la parte de investigación clínica con la cuestión de información de pacientes para investigación. Entonces, estoy pendiente de servidores, bases de datos, construcción de bases de datos, y también hago diseño de dispositivos biomédicos. Yo soy diseñador industrial. Okay. Entonces he hecho 2 diseños ya de dispositivos biomédicos que han tenido patente y ya están en proceso de comercialización. Entonces, toda esa parte, pues uno es como la parte cotidiana que uno tiene. Es la monotonía un poquito. Y la música, pues obviamente, pues ya como melómano, uno ya empieza a escuchar otras cosas y ya. No, yo tuve el gusto de conocerlo cuando llegué a Cali y empecé a indagar un poco sobre la escena o la historia de la música y el house, que es básicamente algo como que yo he trabajado. Y fue súper interesante como el personaje y el grupo con el que me encontré, porque melómanos, pero además gente supremamente inteligente en diferentes campos en su vida cotidiana, pero que encontraban un punto de reunión en la música, en el toque, en la producción, y siempre desde una forma, sí, de la música y esto, pero también desde una forma muy intelectual de la estructura de esto. Y para mí ha sido completamente grato encontrarme con vos, con Julián, con Killer, con Moras, entender un vivir que ustedes tienen de la música electrónica y que creo que me ha marcado mucho y que también que tiene con mucha relación con Bumbayé, y es el funk,
la salsa, funk y todo eso que de pronto a ustedes los influenció en una época muy, muy puntual y fue muy... Mira, Es, la influencia de la musical ha sido tan fuerte en nosotros que salíamos había un toque y entonces llegábamos todos allá, salía el toque, salíamos del toque y vamos a comer hamburguesa. Y llegamos allá y era pura charla musical, o sea, este artista, no, la tertulia. oíste esta canción, pero esta canción empieza así y hay un sonido, o sea, era netamente una charla medio nerda acerca de la producción musical y cómo estaba hecho. Y estamos hablando años 98, 99. No, fresco que siguen siendo geeks, güey. O sea, esa época, o sea, y esta es la hora que todavía me encuentro con Javier. Cuando me encuentro con Javier siempre es, no, marica, siempre... Una descomposición de la música. Sí, exacto, hacemos una construcción de lo que escuchamos y en la sesión sí que hacíamos eso, de hacer mucha deconstrucción de lo que oíamos. Ingeniería invertida. Sí, exacto. Y este artista, pero es que mírate que este artista siempre es típico este man porque este man le mete tal cosa, y hace esto y esto y esto y esto. Típico este man. Men, se pasa el tiempo volando. Mejor concierto en el que he estado. O fiesta. Mejor concierto. O fiesta. Bueno, mira, yo te digo, a experiencia personal porque asistí como músico DJ. Rock al Parque, año 2000. Yo era el DJ que hacía los scratches en la banda Mr. Funk y nos ganamos una convocatoria, creo que fue en Shock, por una canción. Y quedamos invitados a Rock al Parque, tocar en Rock al Parque. Y hicimos el viaje para Rock al Parque y fuimos todos los de la banda, pues, y subíamos para arriba y para abajo. Y vámonos para Simón Bolívar. Vamos a todo el paseo Rockstar. Pero estábamos en backstage, claro. Y obviamente conocimos a Tercio Pelados, conocimos a Manu Chao, conocimos a Timio Tool de Argentina, a Dragma de Chile, a cantidades de artistas. Nosotros tocamos en la Media Torta. O sea, fue una experiencia increíble. Y eso es algo que queda marcado forever. Y luego, bueno, nosotros tocamos en Media Torta. Y lo que también lo hace memorable es que eran todas las bandas y entonces ya no tenemos que hacer en la parte backstage. Y entonces nos decían, vea, tienen 15 minutos para montar equipos, e instrumentos y todo, y probar sonido. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Y nosotros que nos demoramos un resto. Hasta que, bueno, la banda que sigue, y sigue, y se bajaron los demás artistas, la otra banda, y nos montamos nosotros, pum, y a montar batería, a montar todo. Yo monté obviamente mi muerto con mi tornamesa y mi mixer, un mixer ya mini que le sonaba todo, hacía uno así al fader, y sonaba hacía el scratch solo. El fader, impresionante. Y bueno, montamos, bueno, ya, que tienen que empezar, pero empecemos. Eso empieza a sonar horrible. A sonar horrible, la guitarra sonaban durísimo, yo no me escuchaba, yo hacía así, y eso no escuchaba, y yo haciéndole señas al man del sonido así, porque yo estaba hasta el lado acá, y el sonido estaba allá, y yo aquí, subirle, no sé qué, y Manuel le subía, y yo hacía así, y entonces ya hacía toda la pantomima, y eso, cuando llegó un momento en que ya como que le dije a guitarrista que le iba a hacer, decirle al del sonido que no oigo, que no oye nada, no sé qué, y man, dale, que por favor le suban, bueno, ya empezó a sonar, chan, y eso había mucho feedback de los micrófonos, todo por estar en las berracas carreras. Entonces, bueno, íbamos canción tras canción, ya en la última canción. Bueno, tenemos que cerrar. Empieza a sonar la canción cuando el baterista empieza a sonar al revés. Empieza a desfasarse el sonido. Le subieron el BPM. Solarte el cantante era cantando, y el otro, y la batería sonaba otra cosa. Y yo decía, pero ¿qué es esta vaina? Y entonces ya me empecé a ver con el guitarrista, con Senna, con el bajista Búa, que era el primo del baterista. Y entonces como que, marica, ¿qué pasa? Cuando miramos atrás, pero se me cayó el retorno. ¿Qué? Que no escucho nada. Y este era el baterista. El baterista, Alfredo. Okay. Alfredito, que me disculpará, pero qué berraco. Se le cayó el retorno, lo acomodaron tan mal que el retorno le cayó y se desconectó. Entonces, claro, empezó.
Y nosotros, ok, y nosotros ya no sabíamos nada que hacer. Como te decía, uno como DJ, uno una canción se descuadra, la empujó, la Sí. detenía, ya, cuadró. Aquí éramos 6 personas cuadrando. ¿Cómo nos cuadramos con el bate? No, eso es imposible. Entonces, no. Mátela. Llega la última cosa. Y eso, como terminó la canción. Y ya, bueno, ok. Y así todo, la gente nos aplaudió, la gente, chévere, bacano. Ok. Pero una experiencia, ¿para qué? Única. Única. Eso. Claro. Todo el que haya pasado por Luces de Superlitio, estuvimos con Superlitio, pues con Armandito. Todos los que han pasado por Rock al Parque Claro, saben con toda, qué esa, es. con toda esa generación que sacó Rock al Parque y que creció con eso, con la promoción de Julio Correal, de toda esta gente que de verdad ha hecho mucho. Viejo Matt, el tiempo siempre es un poco corto, man. Y Lastimosamente, pero hay mucho para contar, hay mucha historia, muchas anécdotas. tenemos que repetirla, man, y de verdad, pues nada, o sea, muchas gracias por todo, porque de verdad es una persona que nunca ha dejado de aportar como a esta escena que tiene que ser multicultural, que tiene que ser evolutiva, que tiene que aprender, que no se puede quedar en la fiesta, que tiene que trascender al conocimiento, al hacer. Y entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor ser su parcero y es una delicia tenerlo acá y después la repetimos, hombre. Sí, no, hay mucho para contar, definitivamente. Y muchas gracias por la invitación, o sea, y para adelante, siempre para adelante. Bueno, y contarle un poquito a la gente la intención de este B-side. O sea, pienso que uno trata de aportar a la música electrónica y a la historia de la música electrónica. Yo no estoy detrás, yo no mantengo en Instagram, prácticamente no tengo Instagram, en Facebook rara vez publico algo, opino algo. Es otra generación. Y es otra generación. Tuve un choque muy fuerte cuando después de muchos años por la cuestión de familia, que ya mi hija ya creció, ya vamos pues otra vez a meterle al 100% a todo esto. Y ver los pelados con un celular, rumbeando con el celular. Esta partida de zombies, ¿dónde están? ¿Qué vaina tan terrible? En mis épocas, la gente dejaba el sudor, hermano. El piso, no te miento, el piso era encharcado de sudor de todo lo que bailaba la gente. De todo lo que bailaba la gente en las tarimas y todo, porque disfrutaban la música, porque era la música la que movía todo, punto. Bueno, vamos a hacer lo posible por volver a traer ese sudor a la pista. Sí, así es. Matt, muchas gracias, man. Mucho gusto, manito. Muchas gracias. Hasta luego. Contarles un poquito, Bumbayé, el lado de Bumbayé es una iniciativa para que conozcamos esto. A las personas detrás de la música y a las personas a las cuales nos une la música.